El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la vasta extensión del río Tsavo en Kenia. El año era 1898 y los británicos se embarcaban en una gran empresa, la construcción de un puente ferroviario que conectaría Uganda con el Océano Índico en el puerto de Kilindini. El teniente coronel John Henry Patterson, un líder experimentado, había sido encargado de supervisar este monumental proyecto. A medida que el sitio de construcción cobraba vida, varios campamentos salpicaban el paisaje, abarcando una extensa área de 8 millas. Fue dentro de estos campamentos que miles de trabajadores, en su mayoría de ascendencia india, trabajaban día y noche para llevar a cabo el puente ferroviario. Sin embargo, desconocían que una presencia siniestra acechaba en las sombras, ansiosa por interrumpir su progreso. El abrasador sol africano lanzaba su mirada sofocante sobre el extenso campamento ferroviario de Tsavo al finalizar el largo día. El teniente coronel John Patterson se quitó el sudor de la frente, observando a los trabajadores con ojo crítico. Durante más de un mes, el progreso en el crucial proyecto ferroviario de Uganda se vio socavado por una preocupante serie de desapariciones nocturnas entre la población del campamento. Aunque la verdadera naturaleza de estos perturbadores incidentes seguía siendo frustrantemente oscura, los instintos de Patterson como experimentado cazador le decían que no todo era lo que parecía. Una presencia maligna acechaba invisible en el crepúsculo, acechando astutamente en las vulnerables afueras del campamento bajo la oscuridad. Cada nuevo amanecer planteaba la siniestra pregunta: ¿qué fantasma merodeaba en la naturaleza para reclamar vorazmente a sus víctimas nocturnas? A medida que el sol se sumergía hacia horizontes distantes, murmullos ansiosos se extendían entre la apretada fuerza laboral india como un reguero de pólvora. Patterson sabía que mantener la moral frente a tales incógnitas ominosas sería su mayor desafío. Realizando una inspección final de las defensas perimetrales, fortaleció sus nervios para los desconcertantes misterios que aguardaban el abrazo de la larga noche venidera. La oscuridad descendió rápidamente y sofocante sobre las llanuras orientales de Masai. Las hogueras crepitantes proporcionaban la única iluminación del campamento contra depredadores naturales y sobrenaturales que merodeaban por la sabana circundante. Patterson deambulaba inquieto entre las tiendas apinadas, entrenando oídos y hoyos afilados, sintonizados desde décadas en los misterios de la naturaleza africana, hacia cualquier perturbación que rompiera la tranquila y espeluznante paz nocturna. Justo en ese momento, un grito escalofriante desgarró el silencio, rompiendo nervios destrozados como cristales astillados. Los disparos resonaron caóticamente en el pánico ciego, mientras las formas luchadoras eran arrastradas, gritando y chillando, hacia la oscuridad impenetrable. Por favor, recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal. Esto le indica al algoritmo de YouTube que muestre este contenido a más personas. Gracias por tu apoyo. Patterson corrió hacia el caos, con el corazón latiendo fuerte, pero solo encontró un espeluznante cuadro pintado rudimentariamente bajo el pálido resplandor de la luna gibosa. Sangre y vísceras manchaban el suelo compacto, puntuado por huesos rotos y trozos de carne desgarrada, representando lo que quedaba de otra alma desafortunada. El atacante o atacantes se habían desvanecido hace tiempo sin dejar rastro en la sombra de la noche. Patterson maldecía su respuesta lenta entre dientes amargos. Algún peligroso acechador había violado el anillo exterior del campamento con desprecio fácil, seleccionando y llevándose a su presa como un espectro atravesando el velo intangible que separa la vida de lo ultraterrenal. A menos que su escurridiza identidad pudiera descubrirse y rastrearse sin demora, más ataques eran seguramente inevitables cada tortuosa noche que caía. En el resumen, Patterson inició una búsqueda clandestina en todo el campamento, operando bajo el manto sedoso de la oscuridad. Exploradores experimentados recorrieron los terrenos circundantes de Tsavo centímetro a centímetro, con ojos entrenados y oídos atentos, esperando descubrir cualquier pequeño signo que pudiera resolver el misterio que envolvía estos espantosos incidentes. Al amanecer, no surgió ni un fragmento de inteligencia valiosa para iluminar al atacante que acechaba en las afueras del campamento
con burlona impunidad. Semana tras semana desconcertante, el ciclo de matanzas continuó sin cesar. Las medidas de defensa resultaron inútiles contra las tácticas de sigilo y velocidad del intruso, ya sea escalando cercas de espinas bajo el manto de la luz de la luna o burlando a los centinelas armados a través de sigilo y velocidad sobrenatural. Rumores se extendieron entre la creciente fuerza laboral de espíritus sedientos de sangre, condenados a acechar eternamente la naturaleza iluminada por la luna, cosechando almas para saciar una sed impía de la vida. Encuentros con cuerpos mutilados arrastrados desde la seguridad de las tiendas iluminaron que los atacantes o atacantes estaban lejos de ser meros saqueadores. Su escala y poder brutales contradecían la depredación ordinaria, demostrando comportamientos retorcidos más allá del orden natural. Patterson comenzó a temer la presencia de fuerzas más oscuras en juego, más allá de la comprensión racional, deformando incluso a los cazadores más nobles de la naturaleza en avatares inconcebibles de destrucción. La construcción se detuvo de manera prolongada en todo el extenso campamento mientras los trabajadores lo abandonaban en masa, huyendo de demonios percibidos que se burlaban de la mortalidad con una facilidad arrogante. Solo la autoridad enérgica de Patterson evitó un colapso total del crucial proyecto ferroviario de Uganda en esas horas críticas. Sin embargo, seguir pistas contra asaltantes espectrales más astutos que cualquier hombre o bestia a los que se había enfrentado resultó desesperadamente elusivo, incluso para sus instintos forjados en la batalla. Las lluvias llegaron a Tsavo en aguaceros intensos, dificultando el rastreo, pero las huellas sangrientas del león seguían siendo visibles en el suelo fangoso. Parecía volverse más imprudente en sus ataques, golpeando varias manadas de cebras y dejando los cadáveres medio comidos. Su locura y rabia solo crecieron después de la muerte de su compañero. Una noche, durante una feroz tormenta eléctrica, Patterson y sus hombres encontraron los restos mutilados de un niño cerca de uno de los campamentos ferroviarios. Sabían que el león estaba muy cerca. Después de examinar los alrededores a la luz tenue del fuego, uno de los rastreadores notó una huella fresca de pata que se dirigía hacia la alta hierba. La desesperación aumentó con cada muerte sin sentido adicional, y Patterson tomó medidas drásticas sin precedentes. Las patrullas recorrían continuamente los densos arbustos día y noche, emergiendo ocasionalmente con descubrimientos espeluznantes que aún desconcertaban la razón del ataque del culpable. Se llamó a rastreadores especializados de aldeas vecinas, escudriñando signos frágiles con cuidado meticuloso pero sin encontrar ni un rastro de evidencia útil. El miedo y la paranoia crecían rápidamente en el campamento como una plaga, amenazando con deshacer la última esperanza de cohesión social. Patterson reunió a su personal superior en su tienda una noche y les contó el informe que había recibido ese día. 2 aldeanos locales habían desaparecido la noche anterior, arrastrados gritando desde su choza en la oscuridad de la noche. Los aldeanos habían escuchado rugidos de leones, pero era un sonido tan típico en la naturaleza que nada parecía inusual al principio. Pero cuando los hombres no regresaron a la mañana siguiente, un grupo de búsqueda siguió un rastro de sangre y trozos de ropa hasta un punto a lo largo de la orilla del río donde todas las señales de las víctimas desaparecieron. Pero no podía haber duda de que habían caído víctimas de uno o más leones devoradores de hombres. Patterson intensificó la vigilancia nocturna, ordenando a los hombres que mantuvieran fogatas encendidas y centinelas patrullando con armas de fuego en todo momento. Pero 2 noches después, los gritos atravesaron la oscuridad una vez más. Esta vez, 2 trabajadores en un campamento junto al río fueron arrebatados de sus tiendas. Cuando los hombres de Patterson corrieron al lugar con rifles listos, los leones habían desaparecido, dejando solo harapos salpicados de sangre. Durante la siguiente semana, los ataques continuaron cada pocas noches. Patterson ordenó construir cercas de espinos alrededor de los campamentos para mantener a los leones fuera, pero los devoradores de hombres de alguna manera encontraban la manera de entrar saltando por encima o pasando por pequeños huecos. Los trabajadores del ferrocarril empezaron a dormir en grupos por seguridad, colocando centinelas durante la noche. Pero los leones atacaban silenciosamente,
demasiado rápido para que los guardias reaccionaran. Al final del primer mes, más de 3 docenas de hombres habían caído víctimas de los devoradores de hombres de Tsavo. El trabajo en el puente casi se detuvo cuando cientos de trabajadores aterrados abandonaron el área en lugar de enfrentarse a los demonios que merodeaban por la noche. Patterson suplicó a sus superiores por ayuda, explicando que si más trabajadores abandonaban Tsavo, el ferrocarril de Uganda podría no completarse nunca. Finalmente, un tren de tropas llegó desde Nairobi, trayendo casi 2 docenas de soldados sepoy experimentados en la caza de grandes animales. Esa misma noche, los leones de Tsavo reclamaron 2 víctimas más de un campamento justo afuera de la estación Tsavo, donde acababa de llegar el oficial de distrito, el señor Whitehead. 2 leones machos inmensos jadeaban cansados sobre un montículo de tierra bajo la sombra cambiante de una acacia, habiendo abandonado hace mucho su guión de sigilo antinatural. Rodeados por filas de hombres armados con rifles entrenados inquebrantablemente, Patterson examinó las abominaciones de cerca. Por sus características y formidable tamaño, no había duda de que eran la causa de todo el sufrimiento anterior. Patterson se dio cuenta en ese amanecer maldito de que los depredadores más supremos de la sabana se habían torcido completamente más allá de la comprensión o la misericordia. La sed incesante de sangre había consumido sus almas, elevando la matanza nocturna de humanos de oportunismo a una forma de arte demente. Ninguna barrera podría contener a tales demonios por más tiempo, o los devoradores de hombres de Tsavo eran eliminados permanentemente de esta tierra, o el ferrocarril y todo dentro de su perímetro protector perecerían seguramente a sus infernales patas. Así comenzó el capítulo final y climático de la sangrienta saga. Patterson inició una búsqueda sin precedentes de varias semanas para perseguir a los fantasmas depravados hasta la tierra donde yacían finalmente como presas. Se prepararon emboscadas en zonas estratégicas que los asesinos degradados frecuentaban, pero aún así, las alimañas evadían la venganza mortal a través de maquinaciones astutas más allá de la predicción humana. Una vez más, la construcción se detuvo mientras escores abandonaban el campamento maldito, huyendo más allá de la percibida seguridad de la jurisdicción británica. Solo la tenacidad inquebrantable y el liderazgo de Patterson convencieron a las facciones restantes de trabajadores de enfrentarse resueltamente contra los demonios que ensombrecían su existencia. Se construyeron trampas con esmero y se posicionaron estratégicamente en los terrenos de caza y corredores de migración habituales de los leones, compitiendo con la ingeniosidad humana contra esquemas nacidos de puro instinto primitivo. Las noches sangraban dolorosamente unas en otras. Los rugidos inquietantes de los leones llenaban a los hombres de un miedo profundo. Todos los intentos de matar a las bestias habían fracasado, aumentando la frustración y el miedo de los hombres. Patterson llegó a entender que enfrentaba enemigos más formidables que los conocidos por el hombre, ascendiendo temiblemente al reino de avatares míticos de venganza y derramamiento de sangre. Cada escape estrecho alimentaba solo el infierno, que ardía en sus hoyos abismales, avivando una furia despiadada contra aquellos que se atrevían a desafiar su dominio sobre la sagrada naturaleza. La desesperación alcanzó su punto máximo a medida que se acercaba la fecha límite de construcción. Se requería una acción decisiva para extinguir a estas almas atormentadas que acechaban las llanuras de Tsavo o arriesgar la ruina irreversible de las ambiciones coloniales de Gran Bretaña en el corazón de África Oriental. Así, Patterson se embarcó en su apuesta más drástica hasta el momento, arriesgando su vida sola como cebo, esperando que los instintos primarios irresistibles para cualquier depredador inferior pudieran finalmente superar su ira pesadillesca. Enojado por el creciente número de muertes y la audacia de los devoradores de hombres, Patterson declaró que era hora de pasar a la ofensiva. Comenzó a rastrear los movimientos de los leones, apostando cebos de cadáveres de cabras después del anochecer y luego trepándose a los árboles para esperar con su rifle listo. Pero los leones resultaron increíblemente esquivos, a menudo atacando a víctimas en otros lugares en esas mismas noches. Después de muchos intentos infructuosos, Patterson finalmente tuvo a uno de los devoradores de hombres en su mira justo antes del amanecer,
Apuntó y disparó, alcanzando las patas traseras del león mientras se daba vuelta para arrastrar a una víctima. El depredador herido soltó a su presa y escapó hacia el matorral. Aunque decepcionado de que el disparo no hubiera matado al león, Patterson se consoló sabiendo que lo había herido. La siguiente noche, Patterson se instaló en su plataforma en un árbol sobre los restos ensangrentados de la cabra dejada como cebo. Justo después de la medianoche, escuchó el susurro del arbusto. El león herido había vuelto. Mientras devoraba ansiosamente el cadáver de la cabra, Patterson apuntó cuidadosamente a la luz de la luna. Su disparo alcanzó perfectamente el hombro del león y penetró en su corazón. La bestia tambaleó hacia atrás, rugiendo de dolor y furia. Patterson se mantuvo a salvo oculto en el árbol hasta el amanecer. Luego siguió el rastro de sangre hasta donde el vasto león yacía muerto. Cuando la noticia se extendió de la muerte del primer devorador de hombres, los trabajadores vitorearon con alivio y celebraron a Patterson como un héroe. Pero Patterson sabía que el trabajo solo estaba medio hecho. El segundo león de Tsavo aún estaba suelto. Una semana después, los trabajadores del ferrocarril se despertaron al encontrar otro cuerpo mutilado destrozado a pocos metros del campamento. Patterson reiteró sus órdenes de mantener gigantescas hogueras ardiendo toda la noche y de que los trabajadores permanecieran alerta en grupos grandes. También amplió las barreras de espinos alrededor de los campamentos. Pero 2 noches después, otro trabajador desapareció desde dentro de un boma supuestamente segura. Patterson estaba frustrado y ansioso, preguntándose si el león era demasiado astuto para él. Comenzó a rastrear a la bestia, esperando discernir un patrón y prever su próximo lugar probable de ataque. Sus instintos le sirvieron bien cuando finalmente avistó al segundo devorador de hombres deslizándose entre la maleza hacia un campamento tarde una noche. Rápidamente, pero en silencio, se posicionó en lo alto de un andamio que había construido en un árbol ese día, cerca del corral de cabras del campamento. A medida que el gato masivo saltó al recinto y hundió sus colmillos en el cuello de una cabra, Patterson cargó su rifle. Su primer disparo se desvió en la oscuridad, pero el informe asustó al león, que huyó lejos del campamento. Patterson se maldijo a sí mismo, temiendo haber perdido su mejor oportunidad. Pero para su sorpresa, el león comenzó a cazar a lo largo de las vías del tren donde cientos de trabajadores estaban acampados. Patterson agarró municiones adicionales y salió corriendo, esperando interceptar a la bestia. A medida que cerraba la distancia, escuchó gritos aterrados y disparos por delante. Agachándose entre los arbustos, Patterson vio al león atacando a un hombre mientras otros arrojaban piedras, tratando en vano de ahuyentarlo. Apuntó cuidadosamente a corta distancia y disparó 2 veces, alcanzando al león en su costado. La bestia herida saltó lejos, dejando al trabajador ensangrentado, pero vivo. Durante la siguiente semana, Patterson recibió informes de ataques de leones en campamentos arriba y abajo de la línea. Aunque otros hombres habían sido asesinados, sabía que era el devorador de hombres eludiéndolo una vez más. Simplemente tenía que poner fin a esto. Después de prever el próximo lugar probable de acecho del león, Patterson se instaló en una plataforma en un árbol y esperó. A medida que el sol se desvanecía, su disparo resonó, derribando al león al suelo. Pero la tenaz bestia solo estaba aturdida. Se levantó de nuevo furiosa y se dirigió directamente al árbol de Patterson. Disparó una y otra vez hasta que el cargador se vació, las balas atravesando la carne del león con poco efecto. Con el rugido del león casi sobre él, Patterson cayó del árbol y corrió hacia su tienda, donde más municiones estaban listas. Podía escuchar al león persiguiéndolo, frenado por la pérdida de sangre pero aún mortal. Cargó su rifle justo cuando el devorador de hombres atravesó el matorral cerca de las tiendas. Patterson giró y disparó a quemarropa en su pecho, finalmente derribando a la criatura furiosa a pocos metros. Jadeando con alivio y adrenalina, Patterson se acercó cautelosamente al devorador de hombres caído. A medida que se acercaba, comenzó a masticar una rama en sus últimos estertores, tratando en vano de arrastrarse hacia Patterson. Apuntó su rifle directamente a la cabeza del león y apretó el gatillo una última vez. El reinado de los devoradores de Tsavo había llegado a su fin.
cuando Patterson hizo que los trabajadores lo ayudaran a izar a los 2 leones masivos en carros y regresar al campamento, apenas podía creer en su enormidad. El primer león medía casi 10 pies de largo desde la nariz hasta la cola. Se necesitaron 8 hombres solo para levantar y llevar el cadáver. El segundo devorador de hombres era aún más grande, con más de 11 pies y pesaba cerca de 500 libras. Patterson luego conservó ambas pieles, con sus fauces abiertas y colmillos prominentes como testamento de su ferocidad y poder. Después de la legendaria caza, Patterson supervisó la finalización del ferrocarril de Uganda y continuó teniendo una exitosa carrera en la administración colonial. Pero las sombras de Tsavo lo acompañarían por el resto de sus días. Las pieles montadas de los temidos devoradores de hombres llegaron a representar una victoria simbólica sobre la oscuridad que había asolado la naturaleza. Durante años adornaron la casa de Patterson como trofeos inquietantes de la épica batalla de voluntades que se había librado en las llanuras. Pasaron 25 años antes de que Patterson decidiera desprenderse de sus recordatorios espectrales de ese tiempo fatídico. En 1924, vendió las pieles desgastadas al prestigioso Museo Field de Historia Natural de Chicago por $5,000, una suma considerable en ese momento. Las pieles llegaron al museo en un estado pobre de conservación después de tanto tiempo desvaneciéndose en la casa de Patterson. Pero los conservadores estaban decididos a devolverles a las legendarias bestias su terrible gloria. A través de un esfuerzo minucioso, los taxidermistas ensamblaron las pieles desgarradas y las unieron a estructuras anatómicas recién construidas que coincidían con las dimensiones registradas en los relatos de Patterson. Se erguían majestuosas pero intimidantes una vez más. Hasta el día de hoy, los devoradores de hombres resucitados de Tsavo permanecen en una inquietante exhibición permanente en el Museo Field, inmortalizados para siempre en sus formas reconstruidas. Sus calaveras agujereadas miran eternamente hacia abajo sobre observadores fascinados, recordatorios materiales de los demonios aterradores que habían asolado esa construcción fatídica y alterado el paisaje de la África Oriental colonial a través de sus crímenes espantosos contra la humanidad. Aunque las almas destrozadas dentro de esas inquietantes pieles han pasado desde hace mucho tiempo al reino del mito, la leyenda vive a través de estos artefactos, duraderos. Parecía que las sombras de Tsavo no se levantarían tan fácilmente, incluso después de su muerte física a manos expertas de Patterson tantos años antes. A medida que el sol salía sobre el río Tsavo, arrojando un tono dorado sobre la tierra, el teniente coronel John Henry Patterson se encontraba en medio del triunfo y la carnicería. Los devoradores de hombres que habían acechado los campamentos durante meses ahora yacían sin vida, su presencia amenazadora extinguida para siempre. Pero a medida que el polvo se asentaba y las cicatrices de los encuentros mortales comenzaban a sanar, surgía otra batalla, una que pondría a prueba la resistencia y la determinación de Patterson de maneras que nunca podría haber imaginado. La persecución implacable de los devoradores de hombres había cobrado su precio en el espíritu de Patterson. Las noches sin dormir, el miedo constante y el peso de la responsabilidad habían marcado líneas en su rostro y cargado su alma. Se había convertido en un hombre consumido por la caza, atormentado por el recuerdo de las vidas perdidas bajo su supervisión. Mientras caminaba por el campamento desierto, los ecos de los gritos de los trabajadores resonaban aún en sus oídos. Los rostros de aquellos que habían caído parpadeaban ante sus ojos, hombres trabajadores que habían venido a Tsavo con sueños de una vida mejor, solo para encontrarse con un destino espantoso. Patterson llevaba su peso sobre sus hombros, sintiendo el peso del dolor de sus familias como si fuera propio. Pero en medio de la oscuridad que amenazaba con envolverlo, había destellos de luz. Los sobrevivientes, aquellos que habían soportado el terror y vivieron para contar la historia, miraban a Patterson con una mezcla de miedo y admiración. Veían en él un faro de esperanza, un símbolo de fuerza y resistencia, y fue este nuevo papel el que lo levantó y lo cargó a la vez. La mente de Patterson estaba llena de preguntas sin respuestas fáciles. ¿Podría haber hecho más para proteger a los trabajadores? ¿Podría haber evitado los ataques? El peso de la culpa presionaba sobre su pecho, amenazando con sofocarlo.
pero sabía que quedarse atrapado en el pasado no cambiaría el presente. Con una determinación renovada, Patterson emprendió una nueva misión: reconstruir. El proyecto del puente ferroviario se había detenido durante el reinado del terror, pero ahora era el momento de darle vida nuevamente. Reunió a los trabajadores restantes, inspirándolos con cuentos de valentía y resistencia. Juntos avanzarían, decididos a completar el puente y honrar la memoria de aquellos que habían caído. Pero incluso cuando la construcción se reanudaba, Patterson no podía escapar de las pesadillas que lo asediaban por la noche. Las visiones inquietantes de cuerpos ensangrentados y rugidos penetrantes lo seguían en la oscuridad de la noche. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando en su pecho, incapaz de sacudirse el miedo que lo mantenía apretado. Fue durante una de estas noches sin dormir que Patterson encontró consuelo en el lugar más inesperado: la propia naturaleza africana. Mientras caminaba por las orillas del río Tsavo, el suave susurro de la hierba y los llamados lejanos de la vida silvestre calmaban su mente atribulada. La naturaleza tenía una manera de sanar heridas que ninguna medicina podía. Patterson se sumergió en la belleza de su entorno, encontrando consuelo en la simplicidad de la vida. Observó cómo los elefantes deambulaban por la sabana, su presencia majestuosa recordándole el poder y la resistencia de la naturaleza. Escuchó el chirrido melódico de los pájaros, sus canciones un recordatorio de que la vida continuaba prosperando, incluso frente a la adversidad. Poco a poco, Patterson comenzó a sanar. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por sueños de un futuro en el que Tsavo sería recordado no por los devoradores de hombres, sino por el triunfo del espíritu humano. Encontró consuelo al saber que las vidas perdidas no habían sido en vano y que su sacrificio había allanado el camino para un mañana mejor. Y así, a medida que el puente se acercaba a su finalización y se colocaban los últimos lazos, el teniente coronel John Henry Patterson se encontraba en la cima del puente ferroviario de Tsavo, su mirada fija en el horizonte. El sol bañaba la tierra con un resplandor cálido, disipando las sombras del pasado. Patterson sabía que la batalla interna siempre sería parte de él, un recordatorio de la oscuridad que podía acechar dentro del alma humana. Pero también sabía que había salido de ella más fuerte, con un renovado sentido de propósito y un profundo aprecio por la resistencia del espíritu humano. Mientras miraba hacia la vasta extensión ante él, Patterson no pudo evitar sentir un destello de esperanza. Los devoradores de hombres pueden haber dejado su huella en Tsavo, pero no habían quebrantado su espíritu. Y mientras ese espíritu perdurara, la tierra seguiría prosperando, un testimonio de la naturaleza indomable del espíritu humano.